1839. Nace en París una práctica asociada al reciente nacimiento de la fotografía post-mortem o tanatografía, una manera de honrar y recordar a los fallecidos que se popularizó para mostrar a los muertos como si en realidad no lo estuvieran, de pie, tumbado, acompañado de la familia. Si el fotógrafo se aseguraba de que mantuviera los ojos abiertos, ni siquiera parecería de haber pasado a la otra vida. La elevada tasa de mortalidad infantil en la época victoriana hizo que los retratos post-mortem de niños fueran particularmente comunes, por lo que la muerte se asumía con naturalidad y era compartida con el entorno del hogar burgués. A lo largo de los siglos, estas imágenes espectrales siguen fascinándonos. La forma que tenemos de enfrentar que el fin de la vida dista mucho de esta costumbre, que honra la muerte y consuela a los vivos a través de imágenes escalofriantes. La historia del Reino Unido marcó la cúspide de su revolución industrial y del Reino Británico. Algunos académicos sitúan este periodo entre 1832 y 1901, casi el reinado completo de Victoria I. Las primeras décadas del reinado de Victoria, recogidas en el denominado victorianismo temprano, entre los años 1837 y 1851, donde fueron testigos de varias epidemias como el tifus y el cólera, además de producirse serios problemas en la producción y distribución de alimentos básicos y consecuentes colapsos económicos. El promedio de vida de la época era de unos 40 años y la muerte de los adultos provenía de la tuberculosis, mientras que los niños era el sarampión, la viruela y el hambre. El 15% de los críos moría al nacer. Fue cuando nació el daguerrotipo, el primer procedimiento fotográfico anunciado y difundido oficialmente en 1839. Esto permitió a los victorianos fotografiar a las personas fallecidas de forma asequible y además reducía las horas de exposición necesarias para hacer un retrato. Era una forma de consolar a los vivos y honrar a los muertos. Como la muerte era algo habitual en la época, se documentaba para poder recordarla mediante distintas técnicas. Una de ellas era que los padres sujetaran los cuerpos de los niños inertes para aportar naturalidad al retrato y evitar que saliera borrosa, pero ellos se escondían tras una cortina o una silla para no ser retratados. Otras veces se les retrataba de pie en escenas naturales, junto a otros miembros de la familia, con los ojos abiertos que eran pintados para aportar realismo. En otras ocasiones, los retratos se efectuaban con el fallecido, tumbado y con los ojos cerrados, quizá junto a otros miembros de su familia, también muertos. Pero esta tradición viene de culturas más lejanas en el tiempo, como la cultura maya, en la que se tallaban una máscara de jade en el rostro del difunto para recordarle, y tampoco se aleja de la tradición egipcia, cuando vestían a las momias con sus mejores trajes y joyas y las rodeaban de sus objetos personales. La cultura azteca también participó en estas prácticas, que ahora quedan presentes en tradiciones como el Día de los Muertos en México. Más tarde, en el Renacimiento y sobre todo en la época barroca, los pintores también solían pintar a los muertos, aunque de una manera más dura y realista. Dentro de este estilo de fotografía podemos distinguir tres tipos. El primero, podemos encontrar las fotografías post-mortem en las que se simulaba la vida del difunto. Es decir, aparecía con los ojos abiertos, realizando alguna acción habitual o posando de manera sencilla junto con sus familiares. Esta era la manera más complicada y la que más tiempo llevaba a los fotógrafos. El segundo que podemos encontrar es aquel en el que los difuntos simulaban estar dormidos. Se les retrataba relajados, como si estuvieran descansando. Estas fotografías eran muy utilizadas para los niños fallecidos, a los que sus padres acunaban o sostenían mientras aparecen como dormidos en las fotografías. El tercero y último, también podíamos encontrar fotografías reales de los difuntos en su lecho de muerte o dentro del féretro. En este tipo de fotos,
Los familiares se encargan de decorar la escenografía del retrato con muchas flores. Los niños merecen una consideración aparte, por ser niños. Desde la antigüedad se les enterraba con juguetes u objetos cotidianos. Durante el medievo se colocaban epitafios con frases que se les invitaba a reunirse con los ángeles del cielo, y de ahí viene el nombre de angelitos, que es como se les conocía en las fotos. Los no bautizados eran enterrados con los ojos abiertos para que pudiesen ver la gloria del Señor, tal y como se describe en Dante Alighieri en la Divina Comedia, donde los niños se dirigían al limbo. En las fotografías de niños post-mortem encontramos una gran simbología en todo lo que le rodean. Se podían encontrar ataúdes blancos a modo de altar y rodeados de flores, con una palma de azahar o una vara de nardos o una azucena entre sus manitas, o incluso una rosa. El día del entierro no era motivo de tristeza, pues se tenía la convicción de que iban directamente al cielo, donde vivirían eternamente esperando al resto de sus familiares. El hecho de fotografiar a los muertos, como dije anteriormente, tiene antecedentes en el Antiguo Egipto. En el caso del Renacimiento, el retrato por medio de la pintura en el llamado memento mori, que significa recuerda que eres mortal. Aunque resulten macabros o casi morbosos en algunas ocasiones, estos retratos tenían el noble interés de perpetuar la vida del difunto y dar testimonio del mismo. Tenemos que pensar con la mente de finales del siglo XIX para poder entender esta corriente, una época con alta mortalidad infantil y en el que acababa de aparecer la fotografía, como una revolución tecnológica capaz de ofrecer el consuelo de la imagen al recuerdo doloroso de la pérdida del ser amado. De ahí lo abundante de los retratos infantiles y de adultos de clase media-alta con recursos económicos suficientes como para poder encargar una fotografía. Además, la necesidad de enterrar el cadáver rápidamente no hacía posible elegir pintar al difunto en lugar de fotografiarlo, ya que la opción de una pintura habría tomado días, frente a lo instantáneo de la fotografía. Fue por ello por lo que los fotógrafos tuvieron que hacerse valer de interesantes artilugios para mantener al fallecido en una posición de posado más natural, como el llamado stand, que es este artilugio que ven ustedes en la foto, utilizado en su principio para que el fotografiado lograra mantenerse en la misma posición, dado que este tipo de fotos antiguamente tardaban en hacerse un promedio de 10 minutos aproximadamente y la inamovilidad del sujeto era fundamental. Por cierto, en la actualidad se sigue haciendo esta práctica. De hecho, hay una web que busca fotógrafos para este tipo de trabajo. Espero que este vídeo no haya traumatizado a nadie. Si ha sido así, mis más sinceras disculpas. Os espero en un siguiente vídeo. Hasta pronto.